les invito para que abran sus Biblias, por favor. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, entonces busque segunda Timoteo, el capítulo 4, y bueno, de hecho hoy terminamos ya esta serie de estudios acerca de la fidelidad que debemos de tener a Cristo, esta carta en donde Pablo exhorta, anima a Timoteo para que sea fiel al Señor. Bueno, según de Timoteo 4, versos del 1 al 8, y le voy a pedir ahora sí que todos juntos leamos estos 8 versículos, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versos del 1 al 8. ¿Ya lo encontramos, mis hermanos, todos? Amén. Otra vez esperamos. Está en el Nuevo Testamento, antes de Primera de Timoteo, obviamente. Segunda de Timoteo. Bueno, comenzamos por favor todos juntos los primeros 8 versículos. Y dice así la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, gracias por este tiempo tan especial, y rogamos que tu Espíritu Santo hable, Señor, y en cada mente y corazón, y nos ilumine, nos haga comprender tu palabra y también nos dé el poder para obedecer, Señor, lo que tú nos instruyes en esta tarde. Bendícenos, por favor, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Bueno, el título de este mensaje es Fieles a Jesucristo a pesar de las dificultades. Fieles a Jesucristo a pesar de las dificultades. Bueno, nos encontramos, mis hermanos, con el último capítulo. Podríamos decir las últimas palabras que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran las condiciones de Pablo? ¿Dónde se encontraba? Se encontraba como prisionero en una cárcel de Roma. Estaba aislado, estaba solo. También estaba a punto de ser sacrificado. Ya sabía Pablo que le tocaba poco tiempo ya para ir a la presencia de Dios. También, como vamos a ver más adelante, Pablo fue abandonado por otros creyentes. Estaba solo, ¿verdad? Ya era un anciano. Entonces la segunda carta a Filemón, la cual nos encontramos un poquito después de Timoteo, Tito y Filemón, ahí Pablo nos dice que él ya era un anciano, ¿verdad? Tiene solamente un capítulo Filemón, en el verso 9, dice aquí Pablo: más bien te ruego, le está escribiendo a Filemón, te ruego, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Observe que Pablo nunca dijo prisionero de César, prisionero de Nerón o prisionero de Roma. Él siempre decía prisionero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esa era parte de su llamamiento. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos que parte del llamamiento a veces son ciertas circunstancias X difíciles, dejamos de quejarnos y comenzamos: Señor, eso es parte de tu plan. Y entonces eso nos permite sobrellevar el asunto con la paz y con el gozo del Señor. De otra manera, quizás estaríamos renegando. Pero cuando Pablo se considera: no soy prisionero ni de Nerón, ni de César, ni de Roma, ni de que sea, soy de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por estar predicando el Evangelio estoy aquí, y amén. Estoy dando a conocer las mejores noticias del mundo. Bueno, regresamos entonces a esta carta, a 2 Timoteo. Entonces estaba siendo ya un anciano a punto de morir, también con ciertas necesidades físicas que ahorita vamos a ver,
Pero el asunto es, mis hermanos, cómo enfrentó el apóstol estas dificultades. Cómo enfrentamos las dificultades de la vida. Y todos tenemos que decir, a veces hay temporadas de bonanza, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando decimos, no hay ningún problema, qué bueno. Pero a veces hay ciertas temporadas en donde viene una, y luego viene otra, y luego otra dificultad, y luego otra, tiempo de bonanza, y luego así es la vida. No todo el tiempo es primavera. Por eso hay 4 estaciones. Para que podamos también entender que así es la vida. Tiene diferentes estaciones, pero de todos modos, todo está bajo el control soberano de Dios. Ok, número 1. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, pues se mantuvo fiel a Jesucristo, mis hermanos. En ninguna parte de esta carta usted encontrará una palabra de que Pablo está renegando contra Dios. Dios, ¿por qué me tienes abandonado? Aquí solo, ya un anciano, todos me dejaron, y yo fui fiel a la predicación de tu palabra, y mira, aquí en un calabozo frío y con ratas, etcétera. No lo vemos quejándose, ¿verdad? Más bien se mantuvo fiel a Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ese es el asunto. ¿Cómo usted y yo nos mantenemos fieles a Jesucristo cuando enfrentamos diversas dificultades? Hay gente que cuando comienzan los problemas de la vida se apartan del Señor, se alejan. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es poderoso? ¿Por qué me está pasando esto? Ahora que estoy leyendo la Biblia. Y se desaniman y se alejan y se van. Ok, número 1. Pablo hizo lo que estuvo a su alcance. ¿Ah? Pablo hizo lo que estuvo a su alcance. Entonces, imagínese usted una prisión, ¿verdad? Un lugar cerrado y con poco espacio. Bueno, número 1, hizo lo que estuvo a su alcance. Es decir, no se quedó pasivo, ni amargado, ni deprimido, ni resentido. Amén. Entonces, más bien, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Bueno, lo que estaba a su alcance. ¿Y qué era lo que estaba a su alcance? Comenzó a escribir. Tenía una pluma, ¿verdad? Y una carta o algunas cartas o papiros, ¿verdad? Y entonces se pone a pensar en su discípulo, en la obra, en la misión que Dios le había encomendado y comienza a escribirle. Versículo 1 a Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces Pablo siempre tenía presente, Cristo regresará, Cristo establecerá su reino, Cristo vendrá a juzgar. O sea, el pecado no se quedará sin ser juzgado porque Dios es un Dios justo, santo y perfecto, ¿verdad? Pero Él viene. Entonces Pablo dice, te encarezco, le está diciendo Pablo a Timoteo, te estoy hablando tan seriamente que delante de Dios te encarezco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le estaba encargando o encareciendo? Dice versículo 2, que prediques la palabra, el evangelio, que prediques la palabra. Entonces Pablo dice, este es un asunto serio, ¿verdad? A pesar de todo lo que estoy sufriendo, Timoteo, un día hemos de rendir cuentas. Todos los creyentes, según de Corintios 5:10, todos los creyentes un día hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Recuerde que hay 3 juicios. Este es el primer juicio, según de Corintios 5:10, y es para los creyentes, y es un juicio de recompensas, no es un juicio de condenación. Algunos hermanos se me confunden. Dice aquí, porque es necesario que todos nosotros, o sea, los cristianos nacidos de nuevo, todos comparezcamos ante, se le llama aquí el tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿verdad?, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, la salvación es por gracia, no vamos a perder la salvación. Una vez que Cristo nos da la salvación es eterna y para siempre, pero eso no significa que descuidemos la salvación. ¿Por qué? Porque un día le vamos a rendir cuentas al Señor de esta salvación y será un juicio de recompensas, no de condenación. Ya el Señor ahí no estará juzgando, condenando el pecado, porque aquí ya enfrentamos los pecados y sus consecuencias. Ok, número 1. El otro juicio, ¿se acuerda usted cuál es el segundo juicio? Después del arrebatamiento y vamos ante el tribunal de Cristo, comienzan aquí 7 años en el mundo con todos los que rechazaron a Cristo, se quedan 7 años de juicio, la gran tribulación. Cuando terminen estos 7 años de juicio de tribulación sobre el mundo, los peores juicios sobre el mundo, entonces Cristo viene en su manifestación gloriosa. En el arrebatamiento nadie le verá porque será un levantamiento en un abrir y cerrar de ojos. Pero 7 años después Cristo viene y entonces sí, todo ojo le verá. Cristo viene y se establece sobre Jerusalén y ahí va el segundo juicio. Disculpen, estoy repasando esto, pero más vale. Mateo, ¿verdad? Capítulo 24 y 25. Ok, este es el segundo juicio, el cual se llama el juicio de las naciones. Mateo 25,
verso 31, cuando el Hijo del Hombre, o sea, cuando Cristo venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este ya no es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se hizo en el cielo, con cristianos. En cambio, este tribunal de las naciones se hace para todos los que se quedaron durante la tribulación, salvos y no salvos. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Este es el segundo juicio, 7 años después de la tribulación. A la derecha, los que se salvaron durante la tribulación, y a la izquierda, los chivos y demás, cabritos. Y van al infierno para siempre. Ok. Después de que Cristo se establece, comienza un periodo que se llama el milenio. 1000 años. Cristo ya físicamente gobernando desde Jerusalén en todo el mundo, una nueva etapa. Al final de los 1000 años, Cristo entonces efectúa el último y final juicio. Vamos a Apocalipsis. Después de 1000 años, obviamente, habrá mucha gente que se va a reproducir, van a tener hijos, familias, etcétera, y habrá muchos que se van a convertir, pero habrá también muchos descendientes de cristianos que no se van a convertir y van a estar perdidos. A veces pasa así, mis hermanos, lamentablemente, cristianos, tenemos hijos, algunos se convierten, otros no. Ya son grandes, ya no podemos tampoco obligarles, podemos orar por ellos, exhortarles, regresa, vuelve al Señor, deja de estar en el mundo, pero es lo que más que podemos hacer. Ya son gente adulta. Es cuestión ya de ellos tienen que decidir. Entonces en el milenio así va a pasar. Muchos creyentes comenzará solamente con cristianos. Se van a producir, van a tener hijos, pero no todos se van a convertir. Ahora sí, entonces en Apocalipsis capítulo 20, aquí ya nos encontramos con los 1000 años aquí en la tierra. Y al final de los 1000 años, bueno, al comenzar el milenio, Satanás es atado, es lanzado en un pozo para que no esté dando lata, ¿verdad? Él y sus demonios. Entonces, a pesar de tener un ambiente perfecto, condiciones perfectas, prosperidad absoluta y Cristo gobernando con justicia y paz en todas las naciones, habrá gente que va a seguir rechazando a Cristo. Esa es la realidad de la naturaleza del hombre. Habrá gente que teniendo todo, como Adán y Eva tenían todo en el huerto del Edén, pues a pesar de eso, desobedecieron, le hicieron caso a la serpiente. Satanás será desatado al final del milenio, sale del pozo y vuelve a engañar a multitudes, como lo hizo en un principio en el jardín del Edén, pero aquí a multitudes. Entonces, él será lanzado al final del milenio y destruido por el Señor, será lanzado al lago de fuego y azufre. Estamos en Apocalipsis 20:10. Él, el falso profeta, etcétera, etcétera, serán atormentados por los siglos de los siglos. Ahora sí. Verso 11, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, este es el tercer juicio, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, entonces, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, obviamente, fue lanzado al lago de fuego. Este es el tercer juicio y último. Se acabó. Y a partir de ahí comienza lo que se conoce como la eternidad. Nuevos cielos y nueva tierra, en donde moran la justicia. Amén. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Esto no hace la pura introducción. Espero que venga con mucha energía para escucharme. Bueno, entonces, ¿qué hace? Regresando a Timoteo, porque Pablo habló aquí de su manifestación. Nunca perdía de vista Pablo que Cristo regresaría. Amén. Esa es una gran fuente de esperanza. Ahora sí, número 2, entonces, ¿qué hizo Pablo? Fielmente. Él buscó oportunidades en vez de dar excusas para cumplir su misión. Repito, Pablo buscó oportunidades en vez de dar excusas para cumplir su misión. Pues Pablo pudo haber dicho, pues aquí estoy solito, no tengo nada y tan. No, el creyente que es fiel. Señor, aquí hay, abre mis ojos para que vea yo qué oportunidades puedo seguir yo llevando a cabo. Quizás ya no tiene usted la salud al 100%.
Quizás usted ya está limitado por cuestiones físicas a cierto espacio. Pero mientras Dios le tenga con vida, usted es útil para el Señor. Usted puede y debe hacer algo para el Señor. Número uno, orar. Orar, eso es lo principal. Y ahí hay un gran ministerio para muchos hermanos queridos que tienen que estar intercediendo, orando por la iglesia, por cada hermano, por cada familia, por sus familiares, por este mundo, por la salvación, porque se predique el evangelio. Tantísimos motivos, mis queridos hermanos. Pero busquemos oportunidades en vez de dar excusas para cumplir nuestra misión. Entonces Pablo le dice a Timoteo, a ver Timoteo, que prediques la palabra, que instes, o sea, prepárate para compartir el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, Timoteo, en tiempo propicio o desfavorable, comparte la palabra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo. Es urgente evangelizar. Deja de poner excusas y ponte a trabajar. Salió un verso sin esfuerzo. Ya ahí les va otra vez. Es urgente evangelizar. Deja de poner excusas y ponte a trabajar. Amén. Eclesiastés 11:4. ¿Qué dice aquí el rey Salomón? Después de Proverbios, Eclesiastés 11:4. Pues dice aquí la escritura, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. O sea, si siempre estás viendo que no hay al 100%, ¿verdad? El ambiente o las condiciones que tú quisieras, pues nunca vas a hacer nada en la vida. Siempre habrá un detalle, un problema, un obstáculo, pero levántate y adelante. O sea, deja de estar mirando solamente las nubes oscuras y haz algo, ¿verdad? Nos dice aquí el libro de Eclesiastés. Redarguye, se convence a la gente de su situación, cómo están delante de Dios, repréndeles si es necesario para que dejen de hacer su pecado y exhórtales, es decir, anímales a Cristo, guíales a Cristo. O sea, no se trata solamente de decir que está mal, tus errores, no. Hay que mostrarlo, hay que decirlo, pero mira, acércate a Cristo, exhórtales. Él te quiere perdonar, Él te quiere dar vida nueva, Él te puede ayudar, Él te puede fortalecer. Entonces, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ok, número 3, regresamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. Entonces, ¿qué hacer, mis hermanos, frente a las dificultades? Bueno, explica la razón, ¿verdad? Del por qué, o sea, ¿por qué tenemos que hacer tal o cual cosa? Y Pablo aquí le da una razón. ¿Por qué tienes que predicar con urgencia la palabra? ¿Por qué? Y aquí dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, aquí también significa cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. Entonces, en tercer lugar, explica la razón, explícale a los hijos por qué hay que hacer esto. A veces no les explicamos por qué tienes que comportarte de tal forma, por qué no te conviene esta amistad, por qué quizás te conviene mejor este trabajo y este no. ¿Por qué? Hay que dar razones. Ahora, si no las quieres entender, bueno, ya te expliqué. Y ore al Señor para que le abra el entendimiento. Pero Pablo aquí le está diciendo, ¿por qué, Timoteo, tienes que tomar la tarea de evangelizar con urgencia? Porque vendrá tiempo, y yo estoy convencido que ese tiempo ya llegó, mis hermanos. Ya nos tocó a nosotros. Por todas las escrituras y promesas y profecías que se están cumpliendo, somos esa generación en donde ya viene este tiempo, en donde la gente no está aguantando, no le gusta la sana doctrina, no le gusta la Biblia. Ahora quieren escuchar historias, historietas, mitos, fábulas. Este es un tiempo de apostasía y el apóstol Pablo dijo, antes de que Cristo venga, tiene que haber y se manifiesta el anticristo, va a haber una gran apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Es gente que conoció la palabra, el evangelio, pero lo abandonó. Pregunta, ¿eran cristianos? No. Un apóstata nunca fue cristiano, nunca se convirtió realmente. Quizás pudo haber estado hasta años, y como vamos a ver más adelante, años hasta sirviendo en la obra, y como en el caso de Judas, hasta acompañó a Jesús 3 años, pero Judas fue un apóstata. Él nunca se convirtió en un auténtico discípulo de Cristo. ¿Dónde se ve esto? Mateo 13:5. Hay mucha gente que no
lo voy a decir, son falsos cristianos, ni modo, así es. No toda la gente que está en un templo, que se congrega un domingo o que está viendo mensajes en internet de la palabra, no todos son cristianos, hay muchos falsos cristianos. Mateo 13:5, Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En esa parábola de la semilla, dice Mateo 13, versículos 5 y 6, parte cayó de la semilla que sembró, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Hay mucha gente que de momento, sí, me gusta el evangelio y voy y te acompaño y a ver qué, pero no tienen profundidad de tierra. Ahorita explicamos esto. Verso 6, y cuando sale el sol, se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz y se secó. Esta es la gente que pues se emocionó, le gustó el mensaje, le gustó X cosas, actividades en la iglesia, pero viene el sol, o sea, vienen las pruebas, y entonces, como no tienen raíz, porque no se convirtieron a Cristo, se van. No les gustó quizás el compromiso de seguir a Jesús, no les gustó quizás la importancia de negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día y de seguir a Cristo. Entonces Pablo dice, los falsos cristianos son gente en quienes la palabra no da fruto. Punto. La palabra no da fruto en esos falsos cristianos. Pero en un cristiano auténtico, la palabra sí da fruto, ¿verdad? Usted puede verlo ahí en el versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay otro tipo de gente, igual son falsos cristianos. Les llegó quizás una buena propuesta, una persona muy atractiva, pero que era inconversa, y se casaron con él o con ella, les propusieron algo, o estaban tan preocupados con qué comeré, qué beberé, qué vestiré, que se olvidaron de Dios, y la palabra no dio fruto, dice, se hizo infructuosa. 3 tipos de terreno, pero el cuarto, aquí están los auténticos creyentes. Mas el que fue sembrado, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, número 1, ¿qué oye? La palabra, no cuentos chinos, la palabra, número 2, y entiende, entiende, ¿quién le da ese entendimiento? El Espíritu Santo, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, regresamos a Timoteo 4, tienes que con urgencia predicar la palabra porque vendrá tiempo de apostasía en donde no van a aguantar, no van a tolerar la predicación de la Biblia, ¿verdad? Dice, continúa ahí en el versículo 3, teniendo comezón de oír. ¿Qué significa eso? Que la gente va a querer solamente aquello, escuche bien, va a querer oír aquello que les hace sentirse bien, aunque no cambien para bien. Repito, la gente que tiene comezón de oír es gente que solamente quiere oír aquello que les hace sentirse bien, aunque no cambien para bien. Ay, salí tan inspirador. Ay, qué bonito mensaje. Ay, qué bonitos cantos. Ay, ¿y en qué cambiaste? Llegas a tu casa y sigues igual con gritos y pleitos y sombrerazos. ¿En qué cambiaste? Así es que tendrán comezón de oír, de entretenerse, una novedad, a ver la última nueva unción, a ver el nuevo profeta del Señor, la nueva profetisa del Señor, la nueva enviada, a ver qué nueva moda hay en la iglesia. Hay iglesias que ahora se dedican a bailar durante los cantos. En Estados Unidos hay iglesias de la gente de color sobre todo. Ya ve que ellos tienen ritmo y le ponen el ritmo a todo. Y ahora en los cultos casi la pasan media hora bailando al ritmo de los afroamericanos, ¿verdad? Y esa es la unción y esa es la visita del Espíritu Santo. Por favor, ¿qué circo es ese? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vendrán tiempos en donde tendrán comezón de oír, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dice aquí que se amontonarán maestros, se amontonarán, o sea, habla de muchos falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente que solamente quiere oír lo que quiere oír. Como cuando pide un consejo, a ver, te voy a dar un consejo.
¿Quieres que te diga la verdad o quieres oír lo que quieres oír? Ahí hay una gran diferencia. Si usted va a pedir un consejo y solamente presenta parte de la verdad, le van a dar un mal consejo. Entonces, si yo quiero cambiar, yo tengo que ser honesto y decir, esta es mi realidad, esta es mi verdad. Así es que entonces el apóstol Pablo dice, tendrán comezón de oír, se amontonarán un montón. Y hoy tenemos un montón de maestros famosos por la internet, ¿verdad? Pero que son falsos, mis hermanos. Pero son buenos oradores. Tienen un talento y un carisma, ¿verdad? Como este impío de Dante Gebel. Quizás algunos lo han escuchado por ahí, pero ese no tiene de cristiano nada. Pero arrastra multitudes. Tiene una congregación de miles de personas, pero un montón de chivos. Apartarán, dice versículo 4, observe ese proceso, y apartarán de la verdad el oído. Yo he escuchado a algunos líderes que dicen, tú predícale a la gente nada más cómo ser feliz, no les hables de la verdad, y así tendrás mucha gente. Pues ¿sabes qué? Que no me importa que sean felices, me importa que escuchen la verdad. Porque nadie puede ser feliz realmente sin la verdad. Amén. Porque está viviendo en un engaño, aunque sea temporal, su placer, su lo que sea. ¿Sabes qué? Estás viviendo una fantasía. Estás en una burbuja y cuando llega una espinita, mira, tu fantasía se viene abajo porque no viviste en la verdad de Dios. Entonces, cuando se aparta el oído de la verdad, como dice ahí versículo 4, entonces se vuelven a las fábulas. La gente quiere algo. Y hoy la gente quizás quiere entretenimiento, quiere lo novedoso, quiere los vientos de doctrina que a los niños les encanta. Vientos de doctrina. Ok, continuamos. Versículo 5. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú, ahora va él con el creyente auténtico, tú como cristiano nacido de nuevo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, o sea, las dificultades, aquí está. Aguanta dificultades en la vida. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, en cuarto lugar, mis hermanos, para ser fieles a Cristo, pues tenemos que cumplir nuestro ministerio. Todo creyente tiene una encomienda de parte de Dios. Ahora, déjame decirle, ¿qué significa sobrio? ¿Qué significa la palabra sobrio? La palabra sobrio significa templado, ¿ah? O que tienen control sus facultades. Sobrio. Es aquella persona que es libre de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque el alcohol trastorna la mente, los pensamientos, la vista, etcétera, etcétera. Entonces, el sobrio es una persona libre de bebidas alcohólicas o libre de cualquier tipo de droga. Ajá. El sobrio es una persona que mantiene su mente clara en toda situación. ¿Qué reto es esto? Cuando nos viene una dificultad, lo primero que perdemos es la claridad de mente, ¿no es cierto? O porque exageramos el problema, ¿ah? Y decimos, no, todo lo veo negro. No, a ver, entonces no estás siendo sobrio en tu forma de pensar. A ver, acuérdate, estás en las manos de Dios. Sí, aquí hay un problema. Sí, aquí hay una situación difícil. Pero mantén sobria tu mente. ¿Cómo? Pues yendo a la palabra, confiando en el Señor. Sobrio es una persona libre de intoxicación mental. Libre de intoxicación mental. ¿Cuánta gente tiene solamente obsesiones y ciertos pensamientos, ciertos patrones ya nocivos y viciados? A ver, esa no es la mente de Cristo. Dice la palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, por una parte, está aquí. Y por otra parte, esa mente, por eso dice Pablo, tiene que renovar tu forma de pensar. Lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen hombre, lo que tiene virtud, etcétera. Dice, en esto pensad, en esto pensad. O sea, detente a ver un rato, a ver, ¿en qué estás pensando? Hay gente que todo el tiempo está peleando mentalmente. ¿Conoce usted a algunos? Hay gente que todo el tiempo está siempre comparándose mentalmente. Ay, sí, fulanito, y envidia, y aquí y allá. A ver, te estás intoxicando. Entonces, vuelve a la mente de Cristo. Y mantén una mente sobria. Este es el llamamiento. Cumple tu ministerio. Soporta dificultades. Hay que sufrir el mal, a veces penalidades. Los ataques del diablo nos va a atacar en ocasiones, con murmuraciones, con difamaciones, etcétera. Ahí va a estar el diablo metiendo la cola. Pero ¿qué le dice Pablo? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿A cuántos hermanos el Señor los está llamando a la obra misionera? Y mis hermanos Jonases,
algunos no quieren ir. Déjenme preguntarles, ¿cuándo? ¿Cuándo usted hará caso y dejará de ser rebelde como Jonás? Y entonces, dígame usted, ¿cuándo va a levantar obra misionera? ¿Cuándo lo hace? 5. Pablo comparte en el versículo 6. Y aquí nos comparte su perspectiva. Presente, pasada y futura, brevemente. Ajá. Entonces, nuestra fidelidad en Cristo también, hermanos, va a depender cómo nos vemos nosotros. Aquí le va una pregunta. A ver, ¿cómo ve usted a Pablo al leer toda esta carta? ¿Como un fracasado o un victorioso? ¿Verdad? ¿Cómo lo ve? ¿Como un fracasado o como un victorioso? Ahora, vea la perspectiva de Pablo. Nos habla en primer lugar de su presente, versículo 6. Y aquí está su perspectiva. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Cercano, su presente. Mis hermanos, el creyente tiene que ver la realidad. Pablo estaba compartiendo aquí su presente. Mi presente, mi realidad es que en poco tiempo me van a decapitar, voy a morir. Hermanos, todos tenemos que morir, ¿sabía eso o no? 100% de las personas que nacen y viven, 100% muere. A menos que Cristo venga en el arrebatamiento y estemos con vida y nos lleve. Gloria a Dios. Pero si no es así, mis hermanos, ¿sabía usted eso o no? ¿Se había percatado de eso o no? Todos tenemos que morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Pero esta era la realidad de Pablo. Voy a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Estamos viendo el presente. Ahora observe aquí esta palabra. ¿Qué es la muerte para el creyente? La muerte para el creyente es abandonar el cuerpo para ir a la presencia de Dios. Segunda de Pedro 1:14. Pedro también dijo lo mismo. ¿Y qué fue lo que nos compartió Pedro acerca de su próxima muerte? Dice aquí en ese tiempo, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:14 dice Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Eso es la muerte. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Para un cristiano, ¿qué es la muerte? Abandonar el cuerpo, pero para ir directamente en ese instante cuando muere a la presencia de Dios. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia no habla de que el espíritu y el alma se quedan en la tumba. No, en la tumba se queda el cuerpo. Vuelve al polvo de donde fue tomado. Nuestro espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Ahora, aquí usa Pablo esta palabra partida en 2 Timoteo 4:6. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora, esta palabra partida es muy rica en el original griego. Significa descanso. Descanso. Mis hermanos, ¿qué es la muerte para el creyente? Un descanso de este mundo, del pecado. Partida significa liberación. Ya mi liberación está cerca, ya no tendré que estar batallando con vicios, con esclavitudes, etcétera. Partida significa ponerse en camino hacia Dios, ponerse en camino hacia Dios. Por eso el creyente ve la muerte ahora como una partida a una dirección que uno sabe que es la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, la muerte para un creyente no es desesperación. ¿Hay tristeza? Sí. ¿Hay dolor? Sí, lo normal como seres humanos, pero detrás de eso hay paz y gozo. Amén. Porque nuestro ser querido, quien falleció y que fue cristiano, cristiana, ya partió con el Señor. Y un día también le vamos a ver a él o a ella también allá. Un hijo, un joven, un niño, quien sea, en Cristo, les vamos a ver allá también. Gloria a Dios. Así es que también esta palabra partir significa soltar la cuerda a una embarcación para que llegue al puerto de la eternidad. Todo eso es partida. Entonces Pablo, su presente es, voy con mi Señor. Ahora en cuanto a su pasado, verso 7, ¿qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. No dijo, estuve de ocioso, no. He peleado la buena batalla. Como él le llamaba, la buena batalla de la fe. Ajá. Él dijo, peleé, aquí estoy. No perdí la fe, como él dijo en otras ocasiones con otros. Naufragaron de la fe. Quisieron hacerse muy sabios. A propósito, lamentablemente, como pues un hijo de un artista muy conocido, por andar con tantas filosofías y adentrándose con tantos sabios del mundo, ya se volvió ateo.
Se volvió ateo. Y estuvo predicando y cantando en una iglesia cristiana, eso creo yo. Pero cuando nos pensamos que somos demasiado doctos o demasiado inteligentes, ¿verdad? O más sabios que Dios, no, mis hermanos. Entonces Pablo dijo, he peleado la buena batalla, no naufragué de la fe, seguí confiando en Dios en las buenas y en las malas. La batalla. Y luego dijo, he acabado la carrera como un atleta, la carrera cristiana. Estuvo ahí Pablo fielmente. Y también él dijo, y he guardado la fe. Fue un fiel mayordomo. Administró fielmente lo que Dios le había encargado, que era el Evangelio. Llevó una vida de servicio fiel. Ahora su futuro. Por lo demás, aquí ven el futuro de Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. Entonces, el futuro del apóstol Pablo, esa perspectiva es, estoy esperando una corona de parte de mi Dios por su gracia, la corona de justicia. Amo la venida de Cristo, y a todos los que aman la venida de Cristo y que también sirven al Señor, tendrán su corona de justicia cuando Dios los llame a su presencia. Y en penúltimo lugar, versículo 9, ese Pablo, guerrero en la fe, ese Pablo, un hombre de fortaleza inquebrantable, diríamos una combinación de un hombre de acero y terciopelo. Así era Pablo, acero y terciopelo, fuerte y suave también, cariñoso, amoroso. Qué combinación tan extraña, ¿verdad? A veces nos vamos a los extremos nosotros, ¿o no? ¿Quiénes son puro terciopelo? Levanten la mano. ¿Quiénes son puro acero? Levanten la mano. Pero esa combinación, qué raro es encontrar, eso es madurez. En momentos sí, soy firme, ¿verdad? Convicciones. Pero también hay compasión. Hay esa situación de misericordia para con los demás. Ok, entonces en sexto lugar, parte de esa fidelidad, mis hermanos, es reconocer que tenemos necesidad de apoyo todos los cristianos. Aún Pablo, con todo y su fe, ¿qué dijo él en el versículo 9? ¿Qué le dijo a Timoteo? Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Ahora, ¿por qué? Versículo 13, ¿qué le pidió a Timoteo? Dice, trae cuando vengas, ¿verdad? O sea, a la cárcel, cuando vengas a verme, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí le pide tres cosas. Bueno, otra es, no tardes en venir. Pablo no negó su fragilidad, Pablo no negó su humanidad, Pablo no negó su vulnerabilidad, necesitaba un amigo. Estaba solo en prisión. Sí, estaba la presencia de Cristo, por supuesto, pero él necesitaba a alguien a su lado. Igual los cristianos, por eso mis hermanos, nos necesitamos unos a otros y más en ciertos momentos de necesidad. Pero a veces decimos, pues no, por eso es la iglesia. Por eso les decimos, mis hermanos, la iglesia tiene que estar reunida, tiene que congregarse. Porque aquí es cuando o bien usted va a pedir el apoyo, el consejo, la oración de alguien y se acerca, muestra usted que es vulnerable, que no es el cristiano perfecto. Y le voy a decir de una vez, el cristiano perfecto no existe hasta el día de hoy, ni Pablo. El pastor perfecto no existe hasta el día de hoy. A veces, ay, el pastor dijo esto, ay, ¿y eso qué es el pastor? Y su esposa, ay, mira, ya viste cómo vino su esposa, ay, su hijo sigue. ¿Y qué? Son cristianos, ellos también necesitan a Cristo, igual que yo. Pero Pablo muestra su fragilidad y entonces Pablo no menosprecia, mis hermanos, el uso de los medios naturales. ¿Cuáles? Ok, bueno, número uno, su compañía. Se apoyó en Timoteo y luego le dijo, tráeme el capote. ¿Por qué? Porque ya venía el invierno. Entonces, pues Pablo tenía frío, hermanos. Aunque era el apóstol Pablo, ¿usted qué piensa que tenía por ahí algún aparatito especial, un termostato para ponerse la temperatura? No, hermanos. También tenía necesidades físicas, fisiológicas. Viene el invierno y ya no podía navegar. Entonces, por favor, Timoteo, apúrale, tráeme el capote, ¿verdad? Un abrigo grueso para cubrirse. Y luego le dice, tráeme también, por favor, los libros, los pergaminos. Quizás eran libros del Antiguo Testamento. O sea, la mente de Pablo tenía que estar ocupada en algo positivo, leyendo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas que
Se estaba escribiendo todavía, entonces no lo tenía él. Tráeme esos libros, esos rollos, y tráeme pergaminos, o sea, hojas, cartas, para escribir, o también son documentos. Pero Pablo estaba ocupado. Ok, y finalmente, Pablo compartió experiencias con personas, y esto es muy importante. Un creyente que es fiel va a tener diversas experiencias con la gente, diversas y de todo tipo. ¿Mm? Entonces, ¿como cuáles? Bueno, aquí Pablo menciona en el versículo 10, comienza a mencionar aquí, bueno, vámonos a, ok, bueno, en el 9, a Timoteo, un colaborador fiel, procura venir pronto a verme, ¿sí? Ahí está. Entonces, qué bueno habrá en nuestro caminar con Cristo esos creyentes, trabajadores en la obra, fieles, en quienes podemos respaldarnos. 2, pero también habrá gente como en el versículo 10. ¿Y quién está ahí? ¿Cómo le llamó? Demas. ¿Ah? Ven, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahí está, Demas. Entonces, habrá otro tipo de gente, mis hermanos, que van a ser los desertores. En las iglesias habrá desertores, que como Demas fue colaborador de Pablo en la obra, estuvo un buen tiempo con Pablo. Pablo lo menciona 3 veces. Pero finalmente, la última vez que Pablo menciona a Demas, lo menciona como Demas me desamparó y se fue a Tesalónica amando más este mundo. A veces en las iglesias, mis hermanos, para que no se me sorprendan, nos vamos a encontrar a esos desertores como Demas. Pero si yo lo veía siempre aquí o la veía siempre aquí trabajando, sirviendo aquí y allá y de repente ya se ausentó. Oye, ¿te acuerdas de la hermana fulanito, del hermano fulanito? Sí, ¿qué crees? ¿Dónde lo vi? Pues lo vi saliendo de un bar o la vi con unas amistades ahí en una fiesta, lo vi haciendo tal o cual cosa. Los demás, los desertores, los que abandonan cuando hay dificultades, ¿verdad? Se van. ¿Era cristiano? Yo creo que no. Como Judas. Era cristiano, pero por supuesto que no. Son apóstatas. Se regresan al mundo. Aman al mundo, quieren los placeres del mundo, el aplauso del mundo, las riquezas del mundo, los placeres del mundo y todo lo que el mundo ofrece. La vanidad ilusoria de este mundo. Así le llama Jonás, las vanidades ilusorias del mundo. ¿Por qué? Porque todo eso pasa. Dice Juan, el mundo pasa y sus deseos. Y voy a poner aquí un ejemplo, discúlpeme, muy conocido. Ay, ¿cómo se llama este actor? Uno que vive en Acapulco, mis hermanos, y que ya está a punto de... Andrés García. Un galán rico, poderoso, prepotente, con gente, amigos en la política, etcétera, etcétera, con cientos o miles de mujeres, yo no sé qué. ¿Y cómo está terminando sus días? ¿Cómo está terminando? ¿Qué diferencia de un apóstol Pablo? Disculpe la comparación. Eso es lo que deja el mundo. Eso es lo que deja el mundo. Ese es el pago del diablo. ¿Quieres terminar así? Sigue en el mundo. Pero yo no creo que quieras eso, ¿verdad? Bueno, entonces, continúa diciendo aquí el apóstol Pablo, me dejó, me desamparó, me ha desamparado. Ok, luego, versículo 16, continuamos. En mi primera defensa, porque Pablo debía enfrentar 2 defensas. Dice, en mi primera defensa, porque él estaba como prisionero de Cristo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Está hablando aquí de creyentes, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Ahora, hablamos aquí de creyentes, no de inconversos, no de apóstatas. Yo creo que aquí estos eran hermanos, conocían a Pablo, pero a la hora de Pablo estar en su defensa, dijeron, con permisito, ahí nos vemos, no queremos problemas. Que Dios te ayude, Pablo. Son creyentes desleales. Creyentes, sí, pero que a la hora de pagar un precio y de apoyar y de estar ahí, dice, no, nos vemos, yo no quiero problemas. Dice, todos me dejaron en mi primera defensa. Vaya, qué situación tuvo que enfrentar ahí el apóstol Pablo.
Ahora, versículo 19, Pablo menciona a otros amigos. Porque Pablo menciona, yo no los he contado, pero hay por ahí algunos eruditos que dicen que entre el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, ¿sabe a cuánta gente menciona a Pablo por nombre? Como amistades y hermanos en la fe y todo eso. ¿Cuántos quiere usted alrededor así? Un más o menos, a ojo de buen cubero. No. Vamos. ¿Cuántos? ¿5? No, hermanos, más. 100 personas a las cuales Pablo menciona, o me saludas a fulanito, entre la carta de los Hechos y sus epístolas, alrededor de 100 personas. Vaya, Pablo le gustaba entonces estar con la gente, con los hermanos. Bueno, aquí menciona algunos versos 19, saluda a Prisca o a Priscila, y a Aquila, era el matrimonio, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Aquí hay algo muy importante. ¿Cómo dejó a su amigo Mileto? ¿En qué condiciones? Enfermo. Pregunta, ¿y el don de sanidades? ¿Por qué pasó esto? Porque para esa época ya los dones milagrosos ya estaban cesando. No es que le faltara fe a Pablo, no es que le faltara fe a Mileto, es que los dones milagrosos tuvieron su periodo y ya estaban en una etapa en donde todo eso iba a terminar para salir a relucir la palabra de Dios. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? Esos versículos que están por ahí, ¿cuánta luz nos dan en cuanto a algunos aspectos? Mis hermanos. Luego menciona, procura venir antes del invierno. Euboro te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Vaya, entonces Pablo tenía una gran amistad con los hermanos y los menciona aquí. Ahora a sus colaboradores los reubica. Por ejemplo, verso, ya voy a concluir, Marce, nada más espérenme media hora. Ok, mire. Verso 10. Después de que habla de Demas, menciona Crescente, o sea, un colaborador, fue a Galacia, okay, o sea, a seguir predicando. Y Tito, que era otro de sus discípulos, fue a Dalmacia, o sea, a apoyar sin duda alguna otra iglesia. Verso 11, solo Lucas, el doctor Lucas, el médico amado, está conmigo. Luego, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo todavía seguía laborando en su mente, tráelo acá y a Erasmo lo mandé para allá, y a Tito y a Timoteo. ¿Qué estaba haciendo? Reacomodando, reorganizando la obra de Dios. Los estaba reubicando, porque ya se iba a ir. Hermanos, en la obra de Dios tiene que haber reestructuración, reubicación, y algunos hermanos, como yo mencioné hace un momento, pues Dios los está enviando ya que se pongan las pilas y se pongan a levantar obra nueva, obra misionera. Otros van a continuar aquí, otros de aquí vamos a cambiar, vamos a hacer intercambio en ministerios. Así es esto. Si usted piensa es que yo tengo este ministerio y nadie me cambia de aquí hasta que me muera. Así hay muchas mentalidades de viejos cristianos. No, mis hermanitos. El Espíritu Santo es activo. Había diáconos y no se quedaron ahí como momias toda la vida, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo comenzó a mover a Felipe, a Esteban, vámonos. No se quedaron con un título, no, el Espíritu del Señor los movió y ellos eran sensibles. Conclusión, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Verso 17. Ok, me pasó todo esto con toda esta gente, pero, aquí está el pero, ¿verdad? Esos famosos peros en la Biblia. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles de toda obra mala conservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 22. La bendición para todos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén, Padre Santo, gracias. Nos has permitido estudiar esta carta y ser instruidos en muchos aspectos, Padre Santo, para que nos ayudes a ser fieles a Jesucristo en todo momento, bajo toda circunstancia, y nuestras vidas, Señor, te glorifiquen, y nuestras vidas siempre den a conocer tu evangelio.
Gracias, Señor, por todo esto que aprendemos. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que ajustar, que cambiar, pero con la ayuda de tu Espíritu vamos a salir adelante. A pesar de las dificultades que estemos enfrentando, Señor, tú eres más grande y poderoso que las dificultades, que cualquier dificultad. Padre Santo, lo que queremos es tener un corazón para ti, que nuestro cuerpo lo uses para tu reino, para ser instrumentos de bendición, a fin de que tu palabra sea dada a conocer en estos últimos tiempos en donde la mentira y el engaño están, Señor, al por mayor día a día. Por eso ayúdanos para que prediquemos tu verdad a tiempo y fuera de tiempo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.